Esta plantilla te va a ayudar a calcular los costos de importación. En la primera hoja tenemos la partida arancelaria, donde tenemos algunos porcentajes dependiendo de los impuestos, derechos específicos, seguros, en fin. Lo primero que tienes que hacer es ingresar los valores de los porcentajes en los diferentes gravámenes vigentes. Luego nos vamos a la cotización. Esta parte que está aquí, esto que está de celeste, es lo que tienes que ingresar. Ingresamos la cotización, columnas A, B y C. Esto que está de aquí para acá se va a calcular automáticamente. En este caso, la importación es de unos televisores de diferentes pulgadas. Tenemos su precio y la cantidad. Esto se calcula. Solamente tienes que ingresar lo que está de color celeste. Una vez que ingresamos esto, en la hoja de cálculos, estos valores que están aquí van a ser tomados de la hoja de la partida arancelaria, ¿sí? Estos que están de rosado son tomados de la hoja de partida arancelaria. Estos que están de celeste son ingresados. Por ejemplo, la cotización, por lo general, tu agente de carga cotiza el flete. Entonces, ese valor del flete lo vas a colocar aquí. Luego, dependiendo del país, si en la primera importación te saben cobrar el 10% y en la segunda importación el 3,5%. Puedes poner dos opciones aquí y tú puedes escoger si te vas con la primera o la segunda. Si te vas con la segunda, el Excel va a tomar el 3,5%. Y si aquí le ponemos 1, el Excel va a tomar el 10%. En este caso, lo voy a dejar en 2. Todo esto hace que se calcule la base imponible del CIF, todo esto que está con amarillo, valor del CIF, derechos de impuestos, la percepción y lo que es el factor. Luego que hacemos esto, si nos vamos a la a la pestaña de gastos, aquí vamos a tener una tasa donde que tú le ingresas y con esta tasa lo que va a hacer es calcular estos IGBs, ¿sí? Entonces colocas los costos se van a multiplicar automáticamente por la tasa que coloques aquí. Y luego de todo esto, acá tenemos el resumen. Y aquí tenemos la inversión total con crédito. Cuando es con crédito, está tomando los valores de las diferentes hojas, los cálculos, si se fijan, que se ha hecho con las diferentes hojas. Y sin crédito, pues esto lo dejo abierto para que tú digites y puedas hacer el cálculo en el sin crédito. Y también está el tema de la ganancia, que si se fijan, esto también coge datos de otras hojas, como la hoja de cotización, aquí la de resumen, esto de aquí lo resta, estos dos valores son restados, ¿sí? Y esto pues es sumado, ¿no? Esto con esto suma. Y listo. Esos son todos los cálculos que se hacen. Espero que te sirva de ayuda y cualquier cosa te dejo mi información en la descripción del video.